En medio de la polémica, Antoine Griezmann, nuevo jugador del Barcelona. El América y los Tigres se enfrentan en el campeón de campeones. Están listas las finales de Wimbledon. Federer le ganó a Nadal. La Jun habló en Fútbol Picante. Un saludo en este viernes 12 de julio de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Sí, una noticia que acabo de escuchar que publicó el Wall Street Journal el día de hoy para aficionados de la NFL. Ellos publican que la propuesta de los dueños, que siempre han querido 18 partidos en vez de 16, es: sindicato, vamos a jugar 18 partidos, vamos a tener más economía para compartir, pero ningún jugador podrá participar en más de 16 partidos. Se me hace, creo que ese punto medio que han tratado de encontrar, eliminar la pretemporada, y habría 2 semanas más de temporada regular de la NFL. Es como lo más coherente que he leído y escuchado de ese tema. Ciro Procuna, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy ha sido una gran jornada de tenis. Novak Djokovic sin muchos problemas ganó la primera semifinal. La segunda sí nos entregó momentos buen partido, muy interesantes, y Nadal termina sucumbiendo ante Roger Federer, que llega a su final número 12 en Wimbledon y su 31ª de Grand Slam. Impresionante, rompiendo una racha de 17 triunfos consecutivos que traía Rafael Nadal. Hoy fue fantástico. Estaremos con Luis Alfredo Álvarez y ampliaremos el detalle de este tema. Sí, también con Javier Frana. Súper interesante el partido, de principio a fin, disputado, 2 grandes tenistas el día de hoy en Wimbledon, y va Federer a la gran final contra Djokovic. Y Julio César Chávez cumple hoy 57 años, una de las grandes figuras en la historia del deporte mexicano. Un abrazo para Julio, y la alegría no solamente de llegar a la edad a la que llega, sino de llegar con buena salud, porque, dicho por él mismo, pasó por momentos difíciles en cuanto a adicciones, y por fortuna Julio se encuentra en perfectas condiciones, con buena salud, gozando de ella, de cabal salud, y trabajando en este canal de televisión. Así que un abrazo para Julio, uno de los grandes, Ciro, John, de la historia del deporte mexicano. Sí, me da mucho gusto cómo se ha recuperado. Hoy que también estaba escuchando, ¿se acuerdan de Dwight Gooden, el pitcher? Sí. Lo agarraron hace unas horas. Dr. K. Lo agarraron con alcohol, cocaína, con todo lo que te puedes imaginar, y vuelve a recaer, ¿no? Yo creo que Julio César, la batalla más grande que ha podido superar son las adicciones, y es un ejemplo a seguir. Por supuesto. Sí, necesita mucha fuerza de voluntad. No, bueno. Claro. Sí, lo es por lo hecho en los rings, también por esa fuerza de voluntad para salir adelante. Además, hoy es un empresario, tiene sus gimnasios. El tema es que nos da mucho gusto que JC esté en esas condiciones, que cumpla 57, que sea compañero nuestro, y pues las memorias siempre estarán a flor de piel, ¿no? Creo que tenemos... De Culiacán, México, como aquella el gran campeón mexicano. Meldrick Taylor. Julio. Creo que después de tantos combates, si tienes que destacar un momento, yo creo que muchos nos tendremos que quedar con esa victoria en la recta final ante Meldrick Taylor. Y con el anunciador, que también se hizo muy famoso con esa forma de presentarlo. Sí. Exacto. Para mí, él explotó, y lo he contado varias veces. Yo siento que la pelea más importante que me tocó ver por lo que había, Macho Camacho, sí. La de Macho Camacho. En este país no existía el pago por evento. Aunque hay otra histórica, John. ¿La Sabache Martínez? No, la de Hogan en el Azteca, porque es el récord de asistencia. No, pero fue un bulto ese. Bueno, pero esa estoy fue refiriendo, no a nivel boxístico. Ni a Melón le supo, dirías de tú. acuerdo. Esa ya fue más explotar, Pero a lo que exprimir. representa meter a tanta gente en el Estadio Azteca, que además ahora Pero, Beto, se ha reducido el cupo, el aforo del Estadio Yo Azteca. recuerdo que en esa época, porque me fui a formar muy temprano a Cablevisión, y costaba 500 En pesos. Río de la Loza. Costaba 500 pesos la caja, porque la única manera era el inicio del pago por evento. Entonces, ese boom que provocó, ¿cuántas personas de nuestra edad fueron a ver con el vecino la pelea porque había pago por evento y era Chávez contra el odiado puertorriqueño? Hoy que tienes streaming y que la gente ve con tablets o con celulares, claro. Eso es la prehistoria, tal cual, pero así lo vivimos. En el avión ya ves lo que quieres. Griezmann va a jugar con el Barcelona. Aquí está el comunicado del Atlético de Madrid. Dice que Griezmann, representado por su abogado, compareció en la sede de la Liga para rescindir unilateralmente el contrato que vincula al jugador con el Atlético, habiendo depositado el Barcelona en nombre del futbolista la cantidad de 120 millones de euros.
El Atlético considera que la cantidad depositada es insuficiente para hacer frente a su cláusula de rescisión, puesto que es obvio que el compromiso del jugador y del Barcelona se cerró antes de que la citada cláusula se redujera de 200 a 120 millones de euros, que eso ocurrió el 1 de julio. También fue anterior a la fecha en la que se produjo la modificación de la cláusula la comunicación de que el jugador realizó el 14 de mayo anunciando su desvinculación del club. El Atlético cree que la extinción del contrato se produjo antes de la finalización de la pasada temporada por hechos, actos y manifestaciones realizadas por el jugador, y por ello ha iniciado ya los procedimientos que ha considerado oportunos para la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Pero aquí el punto es comprobar esos hechos, actos y manifestaciones. Y en este sentido, no lo tiene fácil el Atlético de Madrid. Yo tengo una duda, a ver si ahorita la puedo preguntar. ¿Está muy o blanco o negro? O el Barça dice que no va a pasar nada, la gente de Barcelona, y la gente de Madrid dice que van por todo ante FIFA. ¿Qué? ¿Quién va a ganar? Vamos a preguntarle a Moisés Llorens, que está muy enterado del tema. Moisés, ¿cuál es tu visión de este asunto que seguramente va a desembocar en que Griezmann juegue con toda normalidad en el Barcelona? Buenas noches desde Barcelona. Bueno, la sensación inicial en el Camp Nou es de muchísima tranquilidad. Entienden las fuentes consultadas por ESPN, entienden que haya gente en el Club Atlético de Madrid que estén molestas por la situación que se ha vivido estos últimos días, pero en el Barça están muy tranquilos por cómo han trabajado. Esto del mundo del fútbol, al menos en España, con el tema de las cláusulas de rescisión, están porque tienen que estar y para abonarse, que es lo que ha hecho el Barça en la tarde de hoy para hacerse con los servicios de Antoine Griezmann, pero nadie acaba cumpliendo ese pacto, es decir, de primero hablar con el club y luego dirigirse al jugador. Y el que mejor lo sabe es el Club Atlético de Madrid, que tiene 3 casos recientes, como son los de Augusto Fernández cuando jugaba en el Celta de Vigo, el de Vitolo en la Unión Deportiva Las Palmas y en el Sevilla, y luego ahora el que acaba de suceder el año pasado con Rodri, centrocampista del Villarreal, que acabó fichando por el Atlético de Madrid, y que esa historia, esa decisión del Atlético de Madrid de ir a robarle a Rodri al Villarreal acabó con la ruptura de relaciones entre las dos entidades. Ahora el Atlético de Madrid le pide al Barça 200 millones de euros en vez de 120. Los 200 millones de euros, recordemos que es la cláusula de rescisión que ha tenido el jugador hasta el 30 de junio de este mismo año. A partir del 1 de julio bajó a 120 millones de euros. En el Barça nunca han hablado de Griezmann antes del 1 de julio oficialmente. A partir de entonces sí que se empezó ya a hablar abiertamente de la opción de incorporar a Griezmann, y como os decía, en el Barça tranquilidad por cómo se han hecho las cosas, esperando que evidentemente lo del Atlético de Madrid no sea más allá de que una pataleta por ver cómo se va uno de sus mejores jugadores a un rival directo. Un abrazo, Moisés. Lo cierto es que el Atlético hoy se queja, pero fue el mismo Atlético de Madrid quien accedió a esa cláusula que ya has descrito, de que la cláusula de libertad del jugador bajara de 200 a 120 millones de euros. Estaba muy claro cuál podía ser el destino de todo esto. Yo te preguntaría en la cancha, porque vaya, esto seguirá teniendo alguna repercusión en ese terreno con las quejas de estas partes, pero en el terreno de juego, teniendo a 2 inamovibles adelante, como Messi, como Luis Suárez, ahora llegando Griezmann con semejante traspaso, ¿qué va a ocurrir con los otros jugadores, con Dembélé, con Coutinho? ¿Cómo te imaginas ya la aplicación en el terreno de juego de tantas piezas que tiene el Barcelona para la próxima campaña? Bueno, y deberíamos pensar que no vaya a ser que se les dé por fichar a Neymar, que es el objetivo, es el siguiente objetivo que tiene el Barça. Pero bueno, a Neymar no lo metamos en la coctelera aún, dejémoslo aparte, que tiene muchas cosas que solventar. Para responder tu pregunta, todo hace indicar, y la intención del club es vender a Coutinho, y el deseo de Coutinho es salir del Barça. Por lo tanto, si el conjunto azulgrana y el jugador encuentran un destino
que llene las arcas del Barça y que llene la aspiración del futbolista, pues ahí podríamos tener una primera solución, una primera salida. El PSG dicen que es un club que estaría mirando a Coutinho. También se habla de conjuntos de la Premier League, se hablaba del Chelsea, se habló del Chelsea en su momento, pero ante la inminente prohibición que va a tener para fichar el conjunto de Londres, ahí ya vetaría la opción a la salida de Stamford Bridge. Se comenta que el Manchester United también estaría dispuesto a pujar por Philippe Coutinho, aunque hay que recordar que Liverpool y Manchester United son rivales acérrimos y que Coutinho tuvo una vez un comportamiento que no gustó para nada a la hinchada del Manchester United, que vetaría su incorporación. Por lo tanto, vamos a ver en qué acaba el culebrón, la historia de Coutinho con el Barça, que hace un año y medio el Barça abonó 160 millones de euros al Liverpool para traerlo de Anfield al Camp Nou como sustituto de Neymar. Es la primera pieza de la cual querría liberarse Ernesto Valverde. También hay que valorar que está Malcolm, que jugador que tiene cartel en la Premier, en la Liga Francesa y en la Serie A. El Barça no lo quiere vender por menos de 40 millones, que es lo que costó hace un año. Y luego tenemos la figura de Dembélé. La dirección deportiva lo quiere, la directiva considera que es un jugador importante, y de ahí que Dembélé a priori vaya a quedarse en el Barça. Pero ojo a la intención que tiene el Bayern de Múnich, que posiblemente antes de que acabe el mercado de fichajes en la Bundesliga el 2 de septiembre venga a picar la puerta para el futbolista francés del Barça. Moisés, pedías poner fuera de la coctelera a Neymar, pero ¿qué pasaría si, considerando la buena relación que existe entre Messi y Neymar, el brasileño terminara por jugar en el Barcelona? Bueno, pues que el problema que tendría Ernesto Valverde sería de UPA, porque si a gestionar a Messi, Suárez y Griezmann debe ser complicado, ahora añádele a lo que sería también añádele la figura de Neymar. Si el Barça ficha a Neymar, que es, insistimos, objetivo del Barça y objetivo de Neymar, sí, es volver a juntar sus caminos, yo creo que el Barça tendría una de las mejores delanteras de la historia del fútbol, al menos mediática. Otra cosa es cómo luego encajar las piezas, cómo se desarrollaran. Evidentemente todo el mundo dice que Suárez, Messi, Neymar ya lo hicieron bien una vez y que ahora deberían volver a encajar, pero claro, entonces tenían 4 años menos, porque el año de explosión fue en 2015, y con 4 años menos evidentemente Suárez corría mucho más que ahora, Messi estaba mucho más esbelto que ahora, y Neymar no se había pegado tantas cuerdas como las que se ha pegado ahora. Entonces el aterrizaje de Neymar sería considerado como una pieza tremenda que haría del Barça, haría que el Barça tuviese dinamita arriba con estos 4 jugadores: Lionel Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann y Neymar Jr., el cual hasta el 2 de septiembre va a tener la puerta abierta del Camp Nou, a ver si Josep María Bartomeu, el presidente del Barça, y Khelafi, el máximo responsable del Paris Saint-Germain, son capaces de encontrar una solución a lo que pinta el serial del verano. Recuerdo cuando me dijiste que lo de Griezmann lo teníamos que poner en cuarentena, hoy finalmente se ha concretado, tal vez aplicando lo mismo en el caso de Neymar. Moisés, habría aquí también una historia que tendría que ser fundamental, el fair play financiero que tendría que cumplir el Barcelona si va a intentar semejante fichaje, y ahí es donde se podría conectar la manera en la que hoy Griezmann quedó desligado del Atlético de Madrid, ¿cierto? Bueno, el Barça con Neymar, tiene un objetivo claro, que es financiar su llegada ofreciendo jugadores, ya sea Coutinho, ya sea Umtiti. Se ha hablado hoy en Francia de que el PSG podría pensar en Lenglet, en Clement Lenglet. Vamos a ver, el Barça, el fair play financiero lo tiene, sobre todo en la masa salarial, lo tiene muy ajustado. No puede pasar del 70% del presupuesto en masa salarial. El Barça está caminando sobre el 63%. Tiene que liberar mucha cantidad para poder tranquilizar, para poder calmar en ese sentido el día a día del club. Es verdad que hoy ha entrado Griezmann, pero en las próximas semanas veremos qué sucede con jugadores de ficha importante, porque estamos hablando de Coutinho, estamos hablando de Dembélé, pero tampoco hay que olvidar que Rakitic es un jugador que, no por la intención del entrenador, pero sí por deseo del club,
podría abandonar la disciplina del Barça. Y Rakitic es un jugador que también tiene una ficha importante. Por lo tanto, al final, entre unas piezas y otras, tratarán de equilibrar todo, la plantilla a nivel futbolístico y a nivel económico, para que el día a día del Barça sea el más llevadero posible. Moisés, nos queda menos de un minuto, te mando un fuerte abrazo. Yo te quiero cambiar de tema, quería hablar de Memo Ochoa. Sé que el Atlas le ofreció muy buen dinero, Memo no quiere regresar a México y la opción del Betis puede ser viable. Tú que tienes buenos contactos, ¿dónde ves trabajando al portero mexicano en los próximos meses? Bueno, es una incógnita porque con Guillermo Ochoa pueden pasar muchas cosas en las próximas semanas. El Estándar de Lieja sigue tratando de retener al jugador, le ha aumentado la ficha, el jugador ha escuchado la posibilidad de seguir ahí. Eso no quiere decir que Guillermo Ochoa no vaya a salir del Estándar de Lieja, pero a mí me da la impresión, por la información que manejamos, que las próximas semanas van a ser interesantes para ver dónde va a recalar Guillermo Ochoa Magaña. A priori, si nada cambia, va a seguir en Europa. La intención de la Major League Soccer y la intención de volver a la América quedará para los próximos años. Pero primero Guillermo Ochoa quiere seguir jugando en Europa. Veremos en qué país, aunque el Betis yo lo veo un poco complicado de que vaya a recalar en el conjunto andaluz, aunque estamos en pleno mercado y, como sucede en el Barça, con el resto de equipos van a pasar muchas cosas de aquí hasta el 2 de septiembre. Moisés, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy. Giovanni Dos Santos está... No lo que dijo, pero estoy de acuerdo. Es impublicable. Giovanni Dos Santos en el América. Rubén González, que viene de Necaxa, que hizo un buen torneo el anterior. Claro, ese, mira, no tiene el nombre de Giovanni, ni mucho menos. No lo habías dicho que es... Pero jugó el torneo completo, titular con el Necaxa, que fue de liguilla. Caballito de Troya, es que va a hacer todo el trabajo sucio. Medio de contención. Y al Necaxa ya se le había ido... No, es que viendo al Necaxa, y nos tocaba grabar ahora que viene el inicio del torneo, Brian Fernández, que ya se había ido a la MLS. ¿Pero qué billete sacaron, Beto? Un gran billete que sacaron para llevarse el delantero argentino. Todos contentos, porque también el equipo donde terminó le funcionó muy bien. Y las bajas, Oribe Peralta, que se va a jugar con las Chivas Rayadas del Guadalajara para el próximo torneo. Ernesto, y Giovanni va a debutar de mañana en 8 días con el América en la cancha del Azteca. Ese es un hecho. Pues es o sea, ¿no va a jugar contra Tigres? Es el día que lo tienes que debutar, es el día que tienes que hacer todo el show en el estadio. Tienes Tigres, que cacarear tu contratación, ¿no? Lo de Tigres, pues ya está a la vuelta. América recupera varios jugadores con los que no contó durante esta pretemporada. Se encontraron con tropiezos importantes en los últimos días. Recuperan algunos de los que estuvieron prestados, pero en sus elecciones y demás. Y es ya el primer compromiso oficial, no solamente este de América contra el equipo de los Tigres, también el de Cruz Azul contra Necaxa, que es la Supercopa. Entonces, pues son dos equipos que van a andar bien, pero no me extrañaría que América tuviera, por ejemplo, un inicio no muy importante, que digamos, por la cantidad de ausencias y de jugadores que tuvieron cedidos a las competencias de verano. Fueron espero con en Copa América. Martín, con Renato, con Benedetti, con Giovanni, con Ibargüen, una América espectacular, con Mateus, una América espectacular. Un Nico Castillo que necesita su revancha, es decir, este es el Nico Castillo que no lo que pagaron, lo que dieron, las lesiones, el famoso dicho no confundas la actividad con los hechos. Llegó el momento de dar resultados por parte de Nico. No, es un equipazo el que tiene el América. Me inquieta un poco y un buen técnico. Edson Álvarez, claro. Me inquieta lo de Edson porque siguen pasando los días, ya se nos fue otra semana y no termina por concretarse. Se habla más del Ajax, ¿eh? Sí, yo sé, pero vaya, finalmente América tiene que hacerse la idea de que eso no va a durar mucho y te abre un hueco de alguien ya dúctil. No hay prisa. Fíjate, en Europa no hay prisa, ¿no? Claro, si el América tiene prisa de saber qué va a pasar con Edson, pero en Europa no hay prisa, entonces se desfasó también un poco esa situación. Sí, claro, fíjate, del América reciente, de hace pocos meses o pocas semanas, ya no está Lainez, ya no está Cecilio, ya no está Peralta, mencioné a Lainez ya también, que se fue, me falta uno por ahí. El punto es que se renueva, pero con jugadores de similar o mayor calidad, de tal manera que el América sigue siendo un plantel súper poderoso. Edson Álvarez podría salir Para mí el que cuando estaba en su top, Beto, el que estaba en su top era Mateus. ¿No creen? Antes del Mundial de Rusia. A ver, es que Mateus dio un buen torneo. Un gran torneo el antepasado. Sí, pero antes del Mundial de Rusia pensaban que lo iban a vender en una fortuna.
que se iba a ir a Europa y era con el que iban a poder fondear otras Yo contrataciones. te diría que cuando llegó y se Mateus cayó, fue el mejor jugador del América. Sí. Su primer torneo Sí, fue a eso es lo que voy. ser el más valioso del equipo, pero progresivamente ha ido a menos. Después del Mundial no ha recuperado su nivel, tiene muchísima calidad. Y eventualmente, si se te llega a ir Edson, teniendo todavía a Guido, con Mateus, pues ahí tienes bien conformada todavía tu defensa. Lo que además te daba Edson es que era contención, central, lateral derecho. Esa ductilidad no la tiene ningún otro jugador del América. Pero insisto, si continúa Mateus y tienes a Guido, ahí tienes a tus dos referentes en medio campo, jugando con Benedetti adelante, con Ibargüen, ¿quieres a Giovanni, que tanto has mencionado, Heriberto, con Nico Castillo adelante? Pues hombre, estás con un plantelazo. Un plantelazo. De 1975 para acá, como veíamos ahí, Digo, 4 finales. Si Giovanni se pone en forma, si Ya Giovanni verás que sí. empieza a Yo jugar, tengo si Giovanni no se confianza de lesiona, que... si anda disciplinado. ¿Sabes qué demasiados pienso, Ciro? Que con condicionantes. tantito que se comprometa, con el talento que tiene, puede hacer una gran campaña con el América. Y el fútbol mexicano se le va a dar. Y te pongo otro escenario. Te Vas pongo a ver. otro escenario. Que empiece lento, lo que tú me digas, que empiece a tomar forma a mitad de torneo y que entre como bala a la fase final. También. Y en la liguilla te marque diferencias. Bueno, es tan benévolo todo esto que eso se lo van a agradecer también. Ahora, de los 4 torneos, de las 4 finales que han disputado América y Tigres en distintos torneos, ha ganado 2 el América y 2 el equipo de los Tigres. Van a jugar ahora el campeón de campeones. De estas 4 finales, 2 son, digamos que, relativamente recientes en el fútbol mexicano y ahora se van a enfrentar en el torneo de campeón de Un campeones. poco lo que discutíamos en la mañana, que si se va a chupar todo la MLS y el fútbol mexicano va a jugar en Estados Unidos. Este es un claro ejemplo, ¿no? Este torneo, estas cosas que fueron hechas también para llevarlas a los Estados Unidos, es un torneo oficial del fútbol mexicano que se juega en Estados Unidos. Entonces, yo insisto que va a haber un momento donde va a haber partidos de temporada regular de la Liga en Estados Unidos. Si la NFL viene a México, la NBA viene a México, ¿por qué no va a ir la Liga y le digas al Puebla, brother, llévate un partido con el Veracruz a Nueva York y vas a llenar el estadio de los MetroStars? Eso tiene lógica. Un partido de temporada regular en Estados Unidos con 3 puntos en disputa, eso me parece perfectamente lógico. Lo que no encuentro lógico es que se enfrente de pronto un equipo mexicano contra un estadounidense. ¿Con qué en disputa? No tiene nada que ver. Es que en la mañana lo discutíamos. a mí, claro, a mí por me eso lo es que- contaron que es, no, es está viable. bien, sí, Una rotación bueno. a 10 años, que todo el mundo Por juegue en eso. un momento contra Hoy no es todo. viable, hoy no es viable. Hoy no, Simplemente, paso a pasito. ver, por el simple hecho de que aquí hay 2 torneos en un año. Allá es una sola competencia, punto. Se entrega un trofeo por año. Aquí se entregan 2 trofeos de liga por año. Entonces ya partiendo de ahí, hoy no es viable. Pero sí hacer estas competencias, 4 de aquí, 4 de allá, juegan a eliminación directa, encuentras un finalista, un entregas torneo una aparte. copa. Lo que dices de un partido que te llevas, que te cuente para tu liga, a jugar a Estados Unidos, por supuesto Sí, que sí. entre 2 mexicanos. Estas supercopas, esta supercopa, campeón de campeones, muy a la europea, para empezar los torneos, pero se lo llevan a Estados Unidos y ya cuenta como título. Entonces, bueno, está bien, es encontrarle y algunas Nuevos cosas caminos están funcionando, económicos. ¿no? Hay que copiar las cosas buenas. Ahorita pasa en grandes ligas que el equipo de Tampa Bay dice, en la zona, en San Petersburgo, no nos da la afición. Queremos ir a jugar a Montreal, queremos ir a Canadá, denos chance de sacar más dinero. Tú imagínate que Juárez, que acaba de ascender, le digan, pues con que nos dejen unos 5 partidos en el estadio que es nuestro, del Paso, Texas, de AAA de béisbol de grandes ligas, con eso nos ponemos a mano. Entonces sí creo que la inercia en Estados Unidos va a hacer que el fútbol mexicano empiece a jugar más allá. ¿Y qué va a pasar si un día sacan una América Chivas que valga, como querían los españoles? O sea, que se lleven sí. al Coliseo de Los Ángeles y lo saques del Azteca y te lo lleves para allá por los dólares. ¿Se vale o no se vale? Sí se vale, aunque ahí se quejaría alguno de los dos de no ser local, ¿no? No se ha Con dado billete que luego baila el perro, sí, ¿eh? luego no se ha presentado el fenómeno de que dices, partidazo entre los 2 de los 4 grandes y no se llena el estadio. Ha pasado, entonces me puedo imaginar Y no es lo mismo. que eso sea viable. Ahora, acuérdate lo que estaba planeando la Liga Española, de llevar un partido a Estados Unidos y el tango que se armó. Nosotros tenemos ese mercado a la vuelta. Entonces también sí creo que es algo que están abriendo los ojos los directivos que quieren aprovechar, ¿no? Sí, y más adelante vamos a escuchar en el último bloque lo del señor Garber y el señor Bonilla
con respecto a este torneo, que digamos que es la primera piedra para todo lo que ustedes están mencionando que podría pasar en el futuro. Yo únicamente lo que pienso es que por una parte pienso que tiene que mantener su independencia cada liga, no hacer una liga binacional, eso yo creo que económicamente puede servir a ambas partes, pero no sé qué tanto futbolísticamente le convenga al fútbol mexicano hacer eso. Creo que hasta poco práctico sería. Claro, poco práctico. Aparte, la cantidad de equipos allá siguen creciendo. Ya va a haber franquicia en Austin en un par de años. Ya hasta perdí la cuenta. ¿En cuántos van en la MLS? ¿24, 26 equipos? Una cosa del estilo. Y quieren llegar a más. 32. Están tirándole a 30 equipos, imagínate. A ver, acá con trabajos llegamos a 19. Les hago otra pregunta si ven viable, que yo creo que son incompatibles. Creo que también es otra opción. Que por ejemplo la familia Hunt, que son dueños de los Kansas City Chiefs, son dueños del equipo de MLS de Dallas, que diga yo me quiero comprar la mitad de un equipo del fútbol mexicano. Eso también lo veo muy viable, ¿eh? Que ellos empiecen a fondear y grupos importantes americanos digan, pues yo compro la mitad de Querétaro. Pues, oye, si Querétaro no queremos que se asocie con Tijuana, por decir, pues yo le fondeo y nos volvemos como hermanos de liga en liga. Pues eso, cuando tú... Eso como hay inversión estadounidense, alemana, francesa, italiana en México. Cuando el ejemplo de Atlanta... En otros rubros, ¿no? Atlanta mete 50,000 boleto pagado, de promedio $100 por partido. Cuando ves eso, yo digo, es imposible que no quieras un pedacito de ese pastel. Por supuesto. Lo único que no me imagino es un Atlanta Cruz Azul en territorio de Estados Unidos. Pensé que ibas a decir Atlante, dije, a ver cómo le va a hacer para redondearlo. Quería colarlo, pero no pude. Por una letra, por una letra. Cerca la bala. Pero ahí yo lo que preguntaba en la mañana, y es lo que discutíamos, ¿a honras de qué o con qué en disputa se van a conmutar esos puntos en cuál de las dos ligas? Eso me parece que no puede existir. Te lo decía en la mañana, tendrás que hacer un plan a largo plazo, a 10 años, como comenzó en su momento el Interliga del Béisbol de Grandes Ligas, es decir, todos los equipos en un periodo de tanto jugarán todos contra todos, habrá visitas y los puntos contarán. Solo así. Lo tienes que hacer igual, claro, organizado. No nos caería mal que nos ayuden un poco a organizarnos un poquito más, ¿no? Pues sí, son innovaciones internacionales entre México y Estados Unidos en materia de fútbol. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Vamos a tener a Miguel Ayun, que hizo declaraciones a David Faitelson de ESPN con respecto a Carlos Vela y otros temas, y también sobre el gran partido de Roger el día de hoy en Wimbledon.